Buenos días, familia. Mi nombre es Carmen Quiroz de la Iglesia Senti Alajuela y quisiera que hoy puedan compartir conmigo y disfrutemos juntos aprendiendo acerca de en nuestro devocional de hoy, que lo vamos a tener precisamente en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y es muy importante entender que esta carta, como ya lo hemos venido aprendiendo en los devocionales anteriores, la escribió el apóstol Pablo y dirigida a creyentes nacidos de nuevo, en este caso a los cristianos de los Gálatas en aquel momento, y el énfasis de esta carta es totalmente doctrinal. En realidad, el apóstol Pablo está muy interesado en enseñarnos y mostrarnos la verdad de Dios de cómo se vive la vida cristiana a la luz de la escritura, a la luz de la libertad en Cristo Jesús, en contraposición a las falsas doctrinas, a todo lo que son los legalismos, libertinajes y carnalidad, que obviamente, como el apóstol nos lo va mostrando en la escritura, nos llevan a la esclavitud, nos llevan a una vida de derrota. Por eso yo le he titulado este devocional permaneciendo firmes en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Me voy a permitir leer para ustedes, como les dije, en el capítulo 5 de Gálatas, vamos a leer del versículo 1 al 14. Si gustan, pueden seguirlo ahí en sus propias Biblias. Yo voy a leer para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley. Este versículo 4 es bien fuerte. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo, dice Pablo, confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque, y quiero que si tienen la oportunidad subrayen este versículo ahí en su Biblia, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estamos viendo cómo desde los capítulos anteriores y aquí en el versículo 1 de este capítulo 5, Pablo está enfatizando el hecho de que ya nosotros somos libres en Cristo. Esa es una verdad consumada, una realidad, es una verdad contundente, la verdad de Dios. Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, la Escritura nos está diciendo que ya somos libres y que no nos sometamos de nuevo a ningún tipo de esclavitud. Pablo nos menciona en este capítulo por lo menos dos aspectos fundamentales que nos pueden hacer caer de esta libertad que ya tenemos en Cristo Jesús. Y uno de ellos es, como lo vemos del versículo 2 al versículo 6, que él está hablando acerca de lo que es el legalismo y lo que son las falsas doctrinas. Como en el caso de los Gálatas se había infiltrado un grupo de judaizantes que habían hecho una mezcla entre el cristianismo y le habían agregado la circuncisión y algunos otros ritos judíos que tenían que ver con la ley de Moisés. Entonces ellos estaban influyendo y persuadiendo y tratando de que los Gálatas incurrieran en esta doctrina, ¿verdad? Desviándose de la verdad. Y obviamente Pablo les dice muy claramente, o sea, si ustedes se meten a querer
justificarse, a querer vivir la vida cristiana bajo la ley, sea uno o varios puntos, automáticamente se están desligando de Cristo y están cayendo de la gracia, porque somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, y nos mantenemos viviendo en la vida cristiana igualmente por la gracia de Dios. Entonces, por eso en el versículo 4 Pablo es tan enfático, y luego en el verso 6 también nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. De manera que tanto aquí en Gálatas como en todas las cartas, Pablo enfatiza que tanto la salvación como la vida cristiana, el vivir diario del cristiano, está basado solamente en la fe en Cristo Jesús. Es Cristo y solo Cristo. Entonces, ¿qué pasa con estas falsas doctrinas? En este momento los judaizantes existen, ¿verdad? Están ahí, pero hay incluso otras doctrinas que se han infiltrado sutilmente dentro de la iglesia, y que igualmente que en aquel momento los judaizantes con los gálatas, hoy también estas falsas doctrinas están tratando de desviar de la verdad a los cristianos, y obviamente sacándolos de su libertad en Cristo para meterlos de nuevo en esclavitud. Podríamos hablar de varias, pero hoy por hoy se han metido muy sutilmente. Por ejemplo, están las doctrinas humanistas, ¿verdad? Donde las prédicas son más enseñanzas de motivación personal, motivando al yo, a las emociones, al pensamiento positivo. Así también muchas doctrinas basadas en las experiencias, en las teorías humanas, la psicología, las terapias humanas, e incluso muchas que son totalmente esotéricas, como supersticiosas, ¿verdad? Que son con pañuelitos ungidos, con poderes especiales, y eso se ha metido dentro de la iglesia. Hay otra que está muy de moda, y es el evangelio de la prosperidad, que está enfatizando más que todo en la codicia, digo yo, la avaricia, el materialismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo esto es Cristo más algo. Y casi siempre, o más bien siempre, ese algo es el que va a tomar más peso. Y la idea fundamental es desviar al cristiano de su mirada puesta en Cristo, su fe puesta en Cristo, y llevarlo de nuevo a su esfuerzo personal, y obviamente a caer, como lo está diciendo Pablo, en la esclavitud. Entonces, nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios somos libres, y que ya no estamos esclavos de ninguna ley. La única ley a la que nosotros debemos estar sometidos hoy es a la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Bueno, precisamente es eso, es la ley de la libertad, es la ley del amor, es la ley del nuevo pacto, y está basada en el amor. Vamos a verlo en dos pasajes principales y fundamentales muy conocidos para nosotros. En Mateo 22, del 36 al 40, voy a leerlo para ustedes. Dice: Maestro, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De manera que nos dice que el amar al Señor con todo nuestro ser, amarle integralmente, y el amarnos a nosotros mismos como Él nos ama, aprendiendo a valorarnos, a respetarnos, a aceptarnos a nosotros mismos, amarnos con el amor de Dios, y así amar a las demás personas, aceptándolas, valorándolas como son, amándolas con el amor de Dios. Dice que en eso estamos cumpliendo toda la ley, es en el amor. Y lo reafirma en Romanos también el apóstol Pablo, donde nos dice en Romanos capítulo 13, versos 7 y 8, dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto. Y dice: no debáis a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y vea cómo lo explica en el verso 9. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios,
con todo mi ser yo voy a querer honrarlo, yo voy a querer obedecerlo, yo voy a querer servirlo, voy a querer agradarlo. Y si yo me amo a mí misma, también me voy a respetar y no me voy a permitir cosas que van a deshonrarme, que van a afectarme. Y si amo a los demás, tampoco voy a hacer cosas que van a ser contrarias para el bien de las demás personas. Entonces, en el amor se resume la ley. La verdadera ley a la que nosotros hoy por hoy como hijos de Dios es a la única ley que estamos sometidos. Ahora, lo más maravilloso y extraordinario de esto es que Dios no nos obliga, Dios no nos pide, Dios no espera que nosotros cumplamos ese mandamiento del amor en nuestras propias fuerzas, porque nosotros no tenemos esa capacidad ni esa clase de amor. Y por eso, cuando nosotros nacemos de nuevo, Él pone su amor en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, dice la palabra de Dios en Romanos 5:5, que Él ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando recibimos al Espíritu Santo, estamos recibiendo a Dios mismo y Dios es amor. Y entonces ese amor, el amor de Dios es el que está en nosotros para manifestarse y obedecer y poder tener la capacidad de amarlo a Él como Él demanda ser amado, amarme a mí misma y amar a los demás, viviendo así en la ley de Cristo, que es la del amor. Entonces, lo único que tenemos que hacer es realmente apropiarnos esta verdad. Ahora, esta ley de Cristo es lo mismo que también nos dice aquí en Gálatas, es el andar en el Espíritu. Estamos diciendo que en el Espíritu Santo de Dios que recibimos es Dios mismo que está en nosotros y es su amor el que se manifiesta. De hecho, el fruto del Espíritu que lo vemos en el verso 22, la primera manifestación es el amor. Entonces, ¿cómo ando yo en la ley de Cristo? Sencillamente cuando ando en total dependencia, en total sumisión y control del Espíritu Santo. Cuando yo le cedo al Espíritu Santo el control total, completo y absoluto de mi vida y me dejo guiar por él. Entonces voy a andar en la ley de Cristo, que es la ley del amor, y se va a evidenciar en el fruto del Espíritu Santo de Dios, como lo dice en el verso 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el carácter de Cristo y se va a manifestar y se va a evidenciar en mi diario vivir cuando yo estoy viviendo una vida de dependencia del Espíritu Santo, una vida controlada por el Espíritu Santo. Pero nos dice el verso 16, aquí mismo en Gálatas 5, nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne para que no hagáis lo que quisieres. O sea, nosotros tenemos que tomar la decisión. Como hijos de Dios ya tenemos el Espíritu Santo y ya tenemos la vida eterna. Lo que pasa es que, como dice acá, yo debo tomar la decisión de voluntariamente decidir entregarle el control total, completo y absoluto de mi vida al Espíritu Santo de Dios, dejando que Él me gobierne, dejando que Él me controle y dejando que Él me guíe. Cuando lo hago, entonces el fruto del Espíritu se va a manifestar en mí y yo voy a vivir una vida de victoria y una vida de libertad y no voy a caer en las falsas doctrinas y en las falsas enseñanzas, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que me va a guiar a toda verdad, que me va a enseñar el camino y que es mi maestro, que es mi enseñador, que me va a recordar todo lo que Cristo ha dicho, de manera que no voy a caer en las doctrinas del error. Pero a la vez, si ando en el Espíritu, tampoco voy a andar, como dice en el versículo 13, en libertinaje y en carnalidad, porque si ando en el Espíritu va a vencer y ya venció toda obra de la carne. El punto es que si yo no decido y yo no me someto al control del Espíritu Santo, automáticamente ya quedé sometida y estoy controlada por la carne, como dice aquí la palabra de Dios. Y si entonces yo no estoy sometida, no decido someterme al Espíritu, ya me sometí automáticamente a la carne. Y la carne a lo que me va a llevar es a la derrota y a la esclavitud. Y lo que se va a evidenciar en mi vida, aunque soy un hijo de Dios y aunque ya soy libre en Cristo, voy a vivir una vida de esclavitud con las obras de la carne. Dice que son adulterio, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, cosas semejantes. Esas son las cosas que esclavizan.
que me llevan a la esclavitud, que me llevan a la derrota, que me privan de disfrutar la libertad que ya tengo en Cristo. Entonces, el asunto es que es mi decisión. Nosotros tenemos una libre voluntad y tenemos la decisión de andar en el Espíritu y disfrutar todo lo que el Espíritu nos ofrece, viviendo esa vida de libertad. Y que es a eso a lo que se nos está llamando, porque se da la instrucción y se da el mandato en el verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, pero yo tengo que tomar esa decisión cada día de permanecer sometida al Espíritu Santo, dejándome guiar por él, para así poder vivir esa vida de victoria, el fruto del Espíritu manifestándose en mí. Ahora, ¿cómo lo hago? Sencillamente es muy importante el poder establecer en mi vida las disciplinas espirituales. Yo tengo que establecer las disciplinas espirituales en mi vida. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? El hábito, la disciplina de tener mi devocional diario, mi tiempo de intimidad, mi tiempo de comunión con Dios, donde yo estoy a solas con Él, donde yo le hablo y Él me escucha, donde Él me habla y yo le escucho, y Él se revela y Él me muestra el camino, ahí donde Él me enseña, donde Él me nutre, donde Él me exhorta, donde Él me direcciona. Yo tengo que establecer esa disciplina. No puede ser algo que haga de vez en cuando. Tiene que ser una disciplina diaria. La disciplina de la oración, la disciplina del ayuno, eso tiene que ser parte de mi estilo de vida como un hijo de Dios. La disciplina del congregarme, del dar, del servicio al Señor. Todo eso tiene que ser parte de mi estilo de vida, estas disciplinas. ¿Y esto a qué me va a llevar? A vivir esa vida de libertad, esa vida de dependencia del Espíritu Santo, dejándome guiar por Él. Y en esa medida yo tomo la decisión, como dice en el verso 24, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tengo que apropiarme esta verdad y entender que como cristiana, que si soy de Cristo, ya yo he muerto al pecado, he muerto al mundo, que la carne debe permanecer crucificada y yo debo andar en esa novedad de vida, porque Dios me ha dado una nueva vida como su hija, ha puesto su espíritu en mí para que sea Él el que me gobierne. Entonces yo debo andar en esa nueva vida bajo el gobierno y el control del Espíritu Santo y tomar la decisión de renunciar, como dice la Biblia, renunciar a mí misma, renunciar a mi propio yo, mantenerme crucificada con Cristo para que Cristo me gobierne, entendiendo que el Señor no quiere simples seguidores, Él quiere que nosotros seamos sus discípulos y el discípulo tiene que demostrarlo con su estilo de vida. Dice el mismo Señor Jesucristo, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, y esa es la demanda que Él nos hace, que renunciemos a nuestro propio yo, que renunciemos a nuestra carne, que la mantengamos crucificada y nos sometamos al gobierno y control absoluto de su espíritu, y así vamos a vivir en victoria, vamos a vivir en plenitud de esa vida que Él nos ha dado, vamos a vivir disfrutando de esa libertad que ya tenemos en Cristo Jesús. Entonces, lo que nos toca es verdaderamente tener esa disciplina diaria, de ese tiempo de comunión, de ese tiempo de intimidad con Él y disponernos a vivir como sus discípulos y dejarnos formar como sus discípulos. El Señor Jesucristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. El Señor quiere que demos fruto, pero si andamos en la carne no vamos a dar fruto, solamente podemos dar fruto como discípulos suyos cuando andamos en el Espíritu, en esa vida de libertad que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Le doy gracias a Dios por esta palabra y les invito para que me acompañen en un tiempo de oración para que nos presentemos delante del Señor en esta hora y le permitamos a Él hablar a nuestro corazón. Oremos, por favor, si tienen la posibilidad de cerrar sus ojos y si no, acompáñenme ahí donde están en oración. Señor Jesús, gracias en esta hora, gracias por tu palabra que es espíritu y es vida. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú tuviste, Señor, para nosotros y no solamente derramaste tu sangre para darnos salvación, sino que viniste a vivir dentro de nosotros por medio de tu Santo Espíritu, derramando tu amor en nuestro corazón para que podamos vivir
vivir, Señor, esa ley del amor, Señor, para que podamos amarte a ti, Señor, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y amarnos a nosotros mismos y amar a los demás con el amor tuyo. En esta hora pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones, que verdaderamente si hemos dado lugar a la carne, Señor, si hemos estado siendo negligentes, si hemos estado siendo apáticos, si hemos estado siendo descuidados, oh Señor, con nuestro tiempo devocional, con nuestra comunión contigo, si somos indisciplinados, si no hemos establecido esas disciplinas espirituales, que hoy, Señor, podamos estar en primer lugar confesándolo y reconociéndolo como pecado delante de ti, pero sobre todo tomando la decisión, Señor, a partir de hoy, de tener esas disciplinas en nuestra vida, de buscarte, Señor, cada día, de buscarte en oración, de buscarte en la palabra y de entregarte a ti, Santo Espíritu de Dios, el control y el gobierno de nuestras vidas. En esta hora te invito para que tú, ahí donde estás, invites al Señor Jesucristo a ser el Señor de tu vida, para que tú ahora mismo le digas al Espíritu Santo de Dios que le entregas el control absoluto y completo de tu vida, que decides ahora mismo mantenerte de acuerdo a lo que la palabra dice, crucificado juntamente con Cristo, conforme a lo que dice Gálatas 2:20, aplicando esta palabra. Hoy en cada uno de nosotros podemos decir que estemos dispuestos a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y que lo que hoy vivo en este cuerpo de carne, yo lo viviré en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que hoy cada uno esté haciendo esta oración de reconocerse y de decidir mantenerse crucificado juntamente con Cristo y dejar que sea el Espíritu Santo el que esté gobernando, el que esté guiando, el que esté dirigiendo y el que esté controlando tu vida en esta hora, y Él va a estar deseoso de hacerlo. Él es el Espíritu de verdad que nos va a guiar a toda verdad y que nos va a fortalecer y nos lleva en victoria y va a manifestar el fruto de su Espíritu en nuestra vida, ya llenándonos de ese gozo, llenándonos de esa paz, llenándonos de ese amor que solo Él puede darnos. En esta hora te alabamos, Padre, y te damos gracias. Gracias por la palabra expuesta y que esta palabra no vuelva vacía y tú sigas hablando a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Esperamos seguir viéndonos en nuestros próximos devocionales. Que tengan un buen día.